Estamos siguiendo un impactante doble asesinato que está sacudiendo a una comunidad en Kentucky. Esta mujer, al parecer, fue asesinada por el hombre que aparece con ella en la foto. Su hija de 13 años también perdió la vida, supuestamente a manos de ese hombre. Madre e hija fueron halladas muertas en su casa tras la ausencia laboral de la madre. El sospechoso, ahora bajo custodia, fue hallado horas después en un hospital. No solo era alguien que tenía antecedentes penales, también hemos sabido que ya cumplió una condena en prisión por matar a alguien hace más de 2 décadas. Caso presentado por Ley y Crimen. Soy Chris Stewart. Si el sospechoso en esta historia es culpable de lo que se le acusa, es el lobo con piel de oveja por excelencia. El tipo de persona que quería que creyeras que el mal en su vida había quedado atrás, que había cambiado para bien, que estaba teniendo un impacto positivo en las personas a su alrededor. Supuestamente, eso no podría estar más lejos de la verdad. Su nombre es Joshua Cottrell. Aquí está con la mujer que presuntamente asesinó en Moorhead, Kentucky la semana pasada, Kayla Blake. Ella tenía 37 años y Cottrell aparentemente estaba saliendo con Kayla. De hecho, él dijo que la amaba en las redes sociales. Kayla tenía una hija, Kennedy McCracken. Aquí hay una foto de ellas. Kennedy tenía 13 años. A ella le gustaba jugar softball. Kennedy y su mamá parecían muy cariñosas. Aquí hay un video de Kayla, publicado en Facebook. Hoy muchas personas recuerdan a ambas en redes sociales. Al ver fotos de ambas, te preguntas quién querría lastimarlas. Es algo que mucha gente en el condado de Rowan, Kentucky, se está preguntando en este momento mientras observas cómo estaba la escena el viernes 19 de septiembre, afuera de la casa de Kayla. El vehículo perteneciente al forense local estacionado afuera. La policía estatal de Kentucky fue a la casa de Kayla para un control de bienestar a las 10 de la mañana, porque no fue a trabajar. Ella era enfermera registrada en una institución que apoyaba a personas superando una adicción. Dentro de la casa, los investigadores encontraron muertas a Kayla y a Kennedy, de 13 años. Al grabar esto, desconocemos la causa de muerte, pero el forense del condado de Rowan informó que hallaron a 2 personas fallecidas en la casa. Alguien que no encontraron en la escena fue el novio de Kayla, Josué Cottrell, el hombre con quien aparecía en tantas fotos en las redes sociales. Ahora, quiero hablar sobre Josué aquí por un momento. Realmente necesitamos profundizar en su impactante historial criminal. Ahora, claramente, tiene un montón de tatuajes en la cara, pero realmente intentó contrarrestar públicamente cualquier tipo de impresión negativa que el arte en su rostro pudiera dar. Aunque tenía un símbolo de anarquía tatuado debajo de su mejilla y lo que parece ser un 666 tatuado encima de su ojo izquierdo. Pero puedes ver que era alguien que publicaba versículos de la Biblia, usaba una cruz. Él quiso que pensaras que eso ya era pasado. Y también era alguien que hablaba con la gente sobre el camino en el que decía estar. Solo un poco sobre mí. Crecí en un hogar difícil. No fue el mejor. Tampoco fue el peor. Fue muy abusivo. Realmente no me gusta hablar de eso. Ahora, este es un video que encontré de Cottrell hablando en un programa de preparación laboral en Kentucky sobre cómo había estado trabajando en sí mismo desde que salió de prisión. Él contó a este grupo que creció enojado en casas de acogida y pasó por centros de detención juvenil. También dijo que estuvo en prisión desde 2003 hasta 2019, pero que todo lo malo estaba en el pasado. Vamos a profundizar en esa condena de prisión. Ahora, según Cottrell, él cumplió 16 años en prisión. Ahora, descubrimos que eso está relacionado con un caso anterior de 2003 donde él mató a alguien. Esta es la foto policial de Cottrell de esa época, antes de que tuviera todos los tatuajes. Esto es según BABE-TV de Louisville. Cottrell fue a juicio por asesinar a Richie Phillips en Elizabethtown, Kentucky, en 2003. Los fiscales dijeron que Cottrell mató a Phillips en un motel, puso su cuerpo en una maleta y lo arrojó a un río.
donde un pescador lo halló después. Ahora, Cottrell admitió que sí mató a Phillips, pero argumentó que fue en defensa propia. Este es un video de su juicio en 2003, según WLEX-TV. Cottrell dijo que Phillips, quien era gay, intentó agredirlo sexualmente. Cottrell afirmó que tras matar a Phillips entró en pánico, puso su cuerpo en una maleta y lo arrojó al río. Un jurado declaró culpable a Cottrell, pero no de asesinato. Fue hallado culpable de homicidio involuntario. Según WLEX, a Cottrell se le concedió la libertad condicional en 2007, apenas 2 años y medio después de haber recibido una sentencia de 20 años. Ahora, eso sí parece ser un poco diferente de lo que Cottrell les decía a las personas cuando contaba su historia de vida en ese grupo de preparación laboral, cuando dijo que había cumplido condena entre 2003 y 2019. Una vez que salió de prisión en algún momento, conoció a Kayla Blake, de 37 años, y los dos, ambos aparecían en las fotos de perfil del otro. A menudo publicaba TikToks dedicados a su novia. Mostraba con orgullo en las redes sociales que estaban en una relación, pero ahora está acusado de asesinarla a ella y a su hija adolescente, Kennedy, con quien también es amigo en Facebook. Horas después de que la policía descubriera los cuerpos de Kayla y Kennedy dentro de esa casa, pudieron localizar a Joshua Cottrell, pero él estaba a más de 4 horas de distancia, en un hospital en el área de Paducah, Kentucky, que está en la parte más occidental del estado. No está claro qué tipo de lesiones tenía Cottrell, pero cuando fue dado de alta tras recibir atención en el hospital, la Policía Estatal de Kentucky lo arrestó y lo acusó de 2 cargos de asesinato y un cargo de manipulación de pruebas físicas. Todavía hay preguntas importantes que deben responderse en este caso, incluyendo cuál fue la causa de muerte de Kayla y Kennedy, así como qué pruebas tiene la policía que vinculan específicamente a Cottrell con sus asesinatos. Acompáñenos con el coronel Alex Payne, de la oficina del sheriff del condado de Bullock en Kentucky, para hablar más de esto. No es un caso en su condado, pero agradezco su perspectiva. Es una historia impactante y triste, solo por lo que ha leído hasta ahora. ¿Qué le llama la atención sobre este sospechoso y lo que estamos aprendiendo sobre él? Hombre, ya conoce el dicho, una imagen dice más que 1000 palabras. ¿Ha visto a este sujeto? Dios, ves la cara. Es que... Sí, ya sabes, completamente tatuado desde la frente hasta los pies probablemente. O sea, si buscaras la palabra, ya sabes, criminal en el diccionario, probablemente verías esa misma foto, ya sabes, ahí junto a esa palabra. Eso es solo desde un punto de vista físico, pero todo eso está respaldado por su historial previo. Y ya sabes, esta ha sido una persona violenta desde hace mucho tiempo. Y es una lástima que él estuviera de nuevo en libertad para básicamente hacer lo mismo otra vez a 2 personas más. Cuando revisas su historial anterior, está este caso de 2003 donde admite haber matado a un hombre llamado Richie Phillips en un motel. Él afirma que fue en defensa propia. Él mete el cuerpo en una maleta, que después es encontrada por un pescador. Y se informa que él cumplió alrededor de 2 años y medio. Ese fue el tiempo que estuvo ahí. Y después de eso, obtuvo libertad condicional. Primero que nada, ¿cuál es tu respuesta a eso? Y mira, el jurado tomó una decisión en 2003 de que no fue asesinato, fue homicidio involuntario en segundo grado. En un caso de defensa propia así, ¿qué te llama la atención? Solo es sentido común, Chris. Quiero decir, Dios no lo quiera. Digamos que tuvieras que defender tu casa o defenderte a ti mismo, defender a un familiar, a un amigo o lo que sea, lo cual indicaría defensa propia. O sea, ¿realmente irías y meterías a la persona contra la que tuviste que usar fuerza letal en una maleta? Probablemente no. La mayoría de las personas que deben hacer eso, por horrible que sea, quitarle la vida a alguien, ¿sabes? Se van a quedar ahí, esperar a que llegue la policía y explicar lo que pasó. No van a ocultar la evidencia como un cuerpo en una maleta y tirarlo al río como basura. Pero de nuevo, esto es solo una parte del rompecabezas de este tipo. Quiero decir, él es ese tipo de ser humano, de verdad, es verdaderamente malvado. Sí, y si lo ves, tiene tatuajes en la cara y te quedas ahí. Y sé que muchos dirán que tenía algo en su pasado, aunque creo que era un símbolo de anarquía en la mejilla. Y también vi
un 666 arriba de uno de sus ojos, pero luego está publicando versículos de la Biblia. Tiene una cruz puesta. ¿Sabes? Realmente está haciendo que la gente crea que todo eso quedó en el pasado. Cuando alguien cumple una sentencia tan leve por un crimen tan grave como el que se cometió en el sistema legal, ese fue el resultado del juicio. Quiero decir, cómo puede la gente vigilar a alguien sabiendo que tiene eso en su pasado, pero al mismo tiempo decir, está bien, él va a seguir adelante y vivir su vida? Sí, sabes, primero que nada, no sé, sabes, no sé nada sobre ese caso en particular. Sé que cumplió poco más de 2 años por un crimen así, lo que me parece indignante. Y luego, sabes, el tipo sale y digo, ¿qué castigo hubo? Digo, ¿qué rehabilitación? Incluso si lo ves desde el punto de vista de la rehabilitación, ¿cuánta rehabilitación se pudo haber hecho en 2 años? ¿Sabes? El precio, él pagó por ese crimen, no, sabes, en mi opinión, para nada. Entonces, ¿cuál fue el elemento disuasorio para cometer ese primer crimen que pudo haber pasado por su mente para evitar que cometiera el segundo crimen? Es cero, sabes, él no, sabes, no hubo ningún castigo. Entonces, ¿sabes qué tiene que perder? Sobre este crimen, aún hay mucho que desconocemos al momento de grabar esto, incluida la causa de la muerte. No sabemos la evidencia específica que las autoridades encontraron en la casa, que los hizo decir que él era la persona responsable. Si respondes a una escena, como en este caso, una revisión de bienestar, porque Kayla, la mamá, no fue a trabajar, y luego hallas dos cuerpos en la casa. Cuéntanos qué haces primero al llegar a la escena, cómo reúnes evidencia y reconstruyes lo que ocurrió en la casa. Bueno, las fuerzas del orden obviamente han hecho un trabajo sobresaliente al poder armar todo esto, al menos identificar a un sospechoso y tener a ese sospechoso bajo custodia, como lo han hecho en este caso en particular. Pero lo primero y más importante en la mente de todos los oficiales de policía que responden a esto es preservar la escena, porque dentro de esa escena hay pistas que podrían indicar al individuo o individuos que posiblemente sean responsables de ese crimen, porque al final del día tenemos que recolectar y preservar evidencia factual para ayudar a un fiscal a obtener esa condena. Y todo eso es parte de armar el caso. Así que la integridad de la escena del crimen es lo más importante cuando llegas a algo así. Y cuando se trata de recolectar la evidencia, quiero decir, vas a tener dos cuerpos ahí y quieres asegurarte de que eso se preserve. Sé que solo de pensar en una niña de 13 años. Y, ya sabes, veremos qué dice el forense en cuanto al momento de la muerte cuando salga. Pero ¿cuáles son algunas de las cosas que estás buscando alrededor de la casa? Como cuando dices preservar la escena del crimen, ¿cuáles son algunos de los objetos que tal vez para nosotros, que solo estamos afuera, no reconoceríamos que tienes que buscar cuando entras a esa casa? Bueno, sabes, lo diré ante todo, o sea, tienes que observar la escena en su totalidad. ¿Cuánta sangre hay? Y luego hay esas áreas en las que realmente tienes que mirar detenidamente antes de siquiera empezar a entrar ahí. Y porque la dirección, ya sabes, de esa sangre puede decirte algunas cosas, las salpicaduras y cosas así. ¿Quieres mirar y ver, incluso antes de entrar, si hubo señales de entrada forzada o no? Ya sabes, eso puede decirte mucho. La persona posiblemente conocía a quién dejó entrar por la puerta, o esa puerta fue forzada, fue rota. Así que hay muchas cosas que estás observando y que pasan por tu mente en ese momento en particular. Alterado, el área que fue alterada alrededor. ¿Falta algo? De la casa, como si subes las escaleras y encuentras, digamos, una caja fuerte personal que está vacía, que fue forzada y está en el suelo, lo cual podría indicar más un motivo de robo. Así que estás tomando todo en cuenta. Por eso tienes fotografías, videos, todas las cosas que tenemos disponibles hoy en día desde el punto de vista tecnológico para preservar esa primera impresión y la escena del crimen en general, para que siempre puedas regresar y revisarla varias veces. Al armar las piezas, intentas descubrir quién lo haría. Y cuando ves las redes sociales de Kayla, hay una foto de ella con el sospechoso en su foto de perfil.
Ella claramente tiene una relación con él. Pero si fueras uno de los investigadores en este caso y ves cómo se ve él, y además de eso, revisas su historial y ves la condena por homicidio involuntario en segundo grado de 2003. ¿Cómo es para el investigador cuando encuentra una pista y sabe que debe interrogar a esa persona? Sí, y todo es parte de un proceso de eliminación. Así que justo ahí, empiezas a desarrollar con las cosas que acabas de presentar una serie de, bueno, llamemos las piezas de rompecabezas. Y mientras más pueda juntar, más fuerte es mi pista. Ahora, tengo que hacer mi debida diligencia como investigador para poder pararme absolutamente frente a un jurado, a un juez y un jurado y decir, ya sabes, esta persona hizo esto o esa persona no hizo esto, basado en lo que hice durante esa investigación. Y entonces, si yo recopilo, digamos, todo el contenido de redes sociales que pueda, ya sabes, encuentro esas fotos, establezco una relación entre un sospechoso y una víctima. Y luego, una vez que hago eso, voy y entrevisto a ese sospechoso en particular. Y luego esa entrevista me lleva al siguiente paso de la investigación, dependiendo de lo que salga en esa entrevista. Así que todo es solo una pieza tras otra. Y mientras más piezas pueda juntar, más fuerte será mi caso. Según tengo entendido, este sospechoso fue encontrado. Todo esto sucedió en el condado de Rowan, y luego él estaba en Paducah, que está a unas 4 horas y media de distancia en la parte occidental del estado. Él estaba en un hospital. ¿Qué te dice eso que aquí está? Estas dos personas, la mujer con la que él salía, ella está muerta, y luego su hija también está muerta. Y luego, él está a casi 5 horas de distancia en una parte completamente diferente del estado. Correcto. ¿Sabes? Y entonces tienes que, ya sabes, poner esa pieza igual que las otras piezas que mencionamos. ¿Dónde encaja esa pieza? ¿Cometió ese crimen y de inmediato salió corriendo de ahí? ¿Sabes qué tenemos desde el punto de vista de la evidencia que literalmente pueda vincularlo a esa escena del crimen en particular? Podemos seguir su ruta de viaje desde el momento en que salió de la casa. Podemos confirmar que él está en la zona. Y luego podemos, de alguna manera, seguirlo o rastrearlo desde el momento en que creemos que se cometió el crimen hasta cuando fue detenido en el condado de McCracken. Esas serán algunas de las cosas que ellos estarán revisando. Claramente, él ha tenido experiencia hablando con las autoridades. Y luego creo que cuando miras hacia atrás al caso de 2003, él tiene experiencia en casi. No sé si quiero decir en justificarse, pero pudo argumentar con éxito, aunque tomó un cuerpo, lo puso en una maleta y lo arrojó a un río, que, oye, fue en defensa propia. Yo no lo hice, ya sabes, yo fui la víctima aquí y solo estaba tratando de defenderme. ¿Cómo es interrogarlo, si es que siquiera van a poder interrogarlo? Sabes, no sé si él simplemente renunció a su derecho a un abogado y no está hablando, pero cuando entras a esa entrevista, sabiendo que es una de esas personas que pueden ser muy persuasivas tratando de arreglar las cosas, como lo ha hecho en el pasado. Sí, pero todo depende básicamente de la solidez de lo que tu investigación te ha llevado hasta ese punto, ¿sabes? Algunas cosas las vas a divulgar, otras no las vas a divulgar y algunas simplemente las vas a rodear o filtrar un poco, ya sabes, por los bordes. Hay un arte en eso, créeme, y hay personas que son muy buenas en mi línea de trabajo haciendo eso y obteniendo ciertas respuestas de estos individuos. Pero la evidencia, de nuevo, al final del día, la evidencia va a ser la evidencia. Y es igual que si él dejó alguna evidencia de ácido desoxirribonucleico en esa escena, si se obtendrán órdenes de cateo y obtendremos ácido desoxirribonucleico del sospechoso y veremos si coincide. Eso para mí, ya sabes, es mucho más fuerte que lo que diga algún delincuente homicida previamente condenado, ya sabes, porque muchas veces realmente no puedo creer ni una palabra que sale de la boca de ese tipo. Actualmente, él sigue en la cárcel del condado de McCracken y luego será trasladado al condado de Rowan a 4 horas y media donde ocurrió el crimen. Supongo que serán algunos alguaciles quienes lo recogerán y lo llevarán de regreso al condado donde enfrentará cargos. Sí, ¿Cómo es ese viaje cuando tienes a alguien acusado de este delito? La investigación sigue en curso y estás en el auto con esa persona durante 4 horas y media. ¿Cuál es la estrategia al iniciar ese viaje? ¿Hablas con esa persona? ¿Cómo es? no les digas nada, solo haz lo básico.
los llevas del punto A al punto B y dejas muy, muy, muy claro que esa persona va a obedecer cada instrucción que salga de la boca del oficial o del alguacil en el camino. Así que todo tu trabajo en ese momento es transportar a esa persona en particular de un centro correccional a otro para lo que siga en el proceso judicial. Y en eso es en lo que te vas a concentrar. No va a haber bromas, no va a haber conversación. Y esperemos que simplemente sea un traslado tranquilo y seguro. Y en cuanto a Kentucky, estoy seguro de que hay similitudes en todos los estados sobre cómo se desarrolla el proceso penal. Pero una vez que lo traigan de regreso a Moorhead, Kentucky, donde ocurrió este crimen, ¿qué sucede después? Una vez que lo traigan de regreso, le asignarán una fecha de audiencia y pasará por el sistema como todos los demás tienen derecho a hacerlo. Así que se establecerán fechas y lo harán ya sea por videoconferencia, como lo estamos haciendo ahora, o él realmente entrará a una sala de audiencias ante un juez. Y en algún momento decidirán si este asunto irá a juicio o si habrá algún tipo de acuerdo de culpabilidad. Todo eso se resolverá a medida que esto avance. Y de nuevo, todavía estamos esperando la causa de muerte, y eso nos dará mucha información sobre lo que pasó. Normalmente, cuando se trata de autopsias, quiero decir, ¿cuánto tiempo tarda, si es evidente, en determinar cómo murió alguien? Aquí en Kentucky tenemos algunas personas, los forenses hacen un trabajo excepcional ayudando a las fuerzas del orden, los casos policiales con su experiencia. Y normalmente, una vez que llegan a una determinación, esa información está disponible para nosotros bastante rápido, una vez que se realiza la autopsia. Y luego, en cuanto a la línea de tiempo, y sé que todavía estamos en las primeras etapas de todo esto, pero si hubiera un juicio, si él va a decir que no es culpable, que no lo hizo, y trata de llegar hasta el final del sistema legal, ¿cuál es normalmente el tiempo entre el arresto y la condena en Kentucky? Varía, ya sabes, de un lugar a otro. Y en los condados más rurales, ese proceso, la mayoría de las veces, suele ser mucho más rápido que en las áreas urbanas más grandes como Louisville o Lexington. Todo depende de la cantidad de casos y los recursos que tiene la fiscalía para atenderlos. Y si puedes, quiero decir, sé que esto fue en el condado de Rowan, Moorhead, Kentucky, donde ocurrió esto. Esta historia parece estar tocando, ya sabes, realmente el alma de las personas en esa comunidad que conocían a estas víctimas. ¿Qué nos puedes contar sobre esa parte del estado? Es una parte hermosa del estado. El condado de Brown y Moorhead, hay gente maravillosa en esa parte de Kentucky. Y mi corazón está con todos ellos que fueron afectados, que han sido afectados por esta horrible tragedia. Es algo muy duro ver que algo así le pase a los vecinos, especialmente a una mujer y luego a una niña joven. De nuevo, es solo una prueba de que existe el mal en el mundo y puede esconderse en cualquier lugar. No, y es que, ya sabes, tragedia es una buena manera de decirlo. Es una historia muy difícil. Desde Kentucky, el coronel Alex Payne, de la oficina del sheriff del condado de Bullock. Gracias por acompañarnos en Law and Crime. Sí, señor, cuando guste. Esta historia, como imaginarán, toca directamente el alma del condado de Rowan, Kentucky. Kennedy era una jugadora destacada de softball y su escuela animó a la gente a vestir de morado hoy en su honor, ya que todavía están asimilando y lamentando su pérdida. Su mamá era enfermera registrada. Ayudaba a personas que luchaban contra la adicción a superar ese desafío. Su trabajo emitió un comunicado diciendo que era una madre orgullosa que amaba a sus hijos, cito, incondicionalmente, con cada pedazo de su corazón, y se aseguraba de que eso se notara en todo lo que hacía. El comunicado también dijo que Kayla deja atrás a un hijo. Eso es todo por En el Caso, presentado por Ley y Crimen. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y Spotify. Soy Chris Stewart. Nos vemos la próxima vez.